Nosotros saludamos hoy, está en Onda Cero Barcelona, a Samantha Villar, que ya es todo un referente en el periodismo de calle, estilo Gonzo, en programas documentales como 21 días y Conexión Samantha. Pensó en prostituirse, no sé si es correcto o no, ahora nos lo dirá, para hacer un reportaje sobre sexo, algo así como 21 días siendo prostituta, pero al final ha escrito un libro que hoy nos presenta, Nadie avisa a una puta, Libros del Cao. Samantha Villar, buenos días. Buenos días. Hasta el momento ningún partido, lo decíamos, Manuela Carmena en el Vaticano se hacía esas reflexiones y otras, pero ningún partido que haya estado en el gobierno ha planteado abiertamente, por lo menos el debate, ¿no?, sobre la prostitución. Es cierto. Regularla, prohibirla, hay modelos en Europa y la que se montó cuando Albert Rivera, que sí se pronunció, dijo que habría que regularla. Hombre, hay que dejar claros algunos conceptos. En España la prostitución es legal, no está prohibida, por eso las prostitutas pueden trabajar. Lo que está prohibido es el proxenetismo. Nadie puede lucrarse de la prostitución ajena. Esto sí que está prohibido. Pero es cierto que este debate sobre si se tiene que reglamentar o no, porque aunque es una actividad no prohibida, no está reglamentada y por lo tanto se mueve muchas veces en la legalidad, pues este debate es como el Guadiana, ¿no? Cada X tiempo hay unos políticos que hacen algunas declaraciones, se desata la tormenta, luego amaina, desaparece el tema durante un tiempo más hasta que vuelve a resurgir. En el libro recoges 9 historias, ¿no?, por decirlo así de alguna manera. Son historias humanas, son testimonios de prostitutas, pues desde la asistenta sexual, que es la única que aparece con su nombre, Montse Neira, que es una prostituta activista, además ha dado la cara, ha salido en diferentes medios de comunicación, digamos que ella no esconde su condición de prostituta y que además ha dado nombre al título al libro, Nadie avisa a una puta, porque ella, después de llevar muchísimo tiempo con un cliente, un buen día dejó de visitarla y pues ella, hasta que se enteró que había muerto, ¿no? Y dice, claro, pues me hubiera gustado saber que este señor había muerto, pero nadie avisa a una puta. Es cierto, y esa es una de las historias que a mí más me rompieron los esquemas cuando empezaba a investigar el tema de la prostitución, porque todos estamos acostumbrados a pensar en trata. Cuando hablamos de prostitución, no estamos acostumbrados a pensar en prostitución voluntaria, ni estamos familiarizados con emociones, humanidad, relaciones humanas, que por supuesto existen como en cualquier otro oficio, ¿no? Y cuando Montse a mí me explica esa historia, a mí se me partió el corazón. De repente dices, ostras, hay relaciones muy duraderas, paradójicamente, entre clientes y prostitutas, pues porque por lo que sea ese cliente se siente a gusto con esa prostituta y durante años la visita, hasta el punto de que Montse, por ejemplo, les llama novios a esos clientes. Claro. Y de hecho para la mayoría de las prostitutas voluntarias, su objetivo es fidelizar al cliente, como en cualquier otro sector, y conseguir esos clientes fijos, que son las que básicamente les sostienen, ¿no? El esporádico, es un ingreso añadido, pero a ellas les interesan estas relaciones duraderas. Efectivamente, en una cuestión tan íntima como el sexo, a la larga se generan emociones y se generan relaciones humanas que pueden ser de amistad o llámalo X, ¿no? Ajá. Y claro, cuando este señor cliente muere, es ya un amigo de Montse y a ella le habría gustado poder ir al entierro, le habría gustado poder llevar unas flores, ¿no? Despedirse de su amigo. O por lo menos saber, ¿no?, de ese fallecimiento y no pensar que raro que no haya venido y pasen los días y los días sin tener noticias de él. Otro de los casos es la Maña, que tiene 74 años, hablabas de fidelizar, y que continúa ejerciendo la prostitución gracias a clientes que han envejecido con ella. Bueno, lo que pasa es que le quedan 2, claro. Porque han ido falleciendo. Es ley de vida, ¿no? La Maña, lo que le pasa, me interesaba también la historia de las ancianas en el mundo de la prostitución, porque al ser una actividad alegal, muchísimas de ellas no han cotizado nunca. Entonces, cuando llega la edad de la jubilación, no pueden percibir una pensión. Este es un problema que algunas organizaciones, como el Lloc de la Dona en Barcelona, están atendiendo y hacen grupos de prostitutas ancianas, pues para, por lo menos, para que una vez al mes puedan salir, merendar, estar juntas, porque piensa que son mujeres que toda la vida lo han ocultado. Entonces, de repente llegas a la ancianidad, muchas de ellas a lo mejor no han tenido hijos, no tienen una familia que les pueda apoyar, se encuentran totalmente solas y sin una pensión del Estado, más allá de una pensión no contributiva, que es a lo máximo a lo que pueden aspirar, que yo diría que no llegan a los 400 euros, ¿no? En España la prostitución, lo cuentas en el libro, ¿no? Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma, está en ese limbo legal, no es lícita ni ilícita.
Tú has preguntado a muchas de las prostitutas con las que has hablado para escribir este libro. Supongo que has pasado muchas horas con ellas y has visto muchas situaciones, pero ellas son las primeras que no quieren hacerse autónomas, por ejemplo, porque ya hubo una jueza, ¿no?, que se dio de alta como autónoma prostituta para demostrar que realmente hay medidas legales para que luego puedan cobrar una pensión, tengan derechos. Claro, esto es lo que yo le llamo insolidaridad fiscal, y la aplican las prostitutas igual que la aplicarían la mayoría de los españoles si les preguntásemos, ¿no? ¿Tú quieres pagar impuestos? La mayoría de la gente diría no, pero luego sí que queremos educación universal, pública y gratuita, queremos hospitales que funcionen bien, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, yo con todas las prostitutas que he ido conociendo y con las que he ido conviviendo y las he ido acompañando en su devenir profesional, a todas les he hecho la pregunta: ¿legalización o regulación, sí o no? Y entonces la respuesta era: pero si tengo que pagar impuestos, no. Yo sí quiero todos los derechos, pero no quiero los deberes. Claro, yo las trato muy de tú a tú, no me gusta ser condescendiente con nadie, les decía: oye, eso es mucho morro, eso no puede ser, no podemos reclamar los derechos y luego no estar a las obligaciones. A la altura de las obligaciones. Estamos hablando de mucho dinero, porque decíamos que ningún partido político ha afrontado el debate de una manera seria, pero lo que sí ha hecho el gobierno es incluir lo que se supone que genera la prostitución en el Producto Interior Bruto de nuestro país. Hablamos de cifras: si el Estado legalizara esta actividad, recaudaría cada año 2.880 millones de euros, como bien aportas tú mucha información y muchos datos en el libro, aparte de las historias humanas, y comparas, ¿no?, que por ejemplo en 2013 los presupuestos generales para educación fueron de 1.994 millones, muy lejos de esos 2.880 que se recaudarían a través de la prostitución. Claro, esa es otra realidad. Es cierto también que todas las estadísticas que se hacen en el mundo de la prostitución, al ser una actividad no reglamentada, no hay unos censos oficiales, no hay datos fiables. Yo conozco a muchas prostitutas a las que llamaron por teléfono desde el INE para hacer esta encuesta. Al final es una aproximación, y muchas de ellas declararon la cuarta parte de los ingresos que tienen por miedo a que esos datos los crucen con Hacienda y de repente las vayan a buscar. Claro, yo creo que necesitamos datos fiables, necesitamos acometer este tema con seriedad, con profesionalidad, con tranquilidad, porque además es un tema que desata pasiones, tanto a favor como en contra, ¿no? Y yo creo que nos conviene a todos sentarnos, que participen las prostitutas y hablar en serio de esto. El Gobierno ha comenzado esta semana, en delegación del Gobierno de Madrid, utilizando la ley Mordaza, a multar a los clientes, ¿no? Quieren de alguna manera penalizar el cliente. Las multas van entre los 600 y los 30.000 euros. Ciudades como Barcelona o Sevilla ya tienen medidas parecidas. Suecia creo que es el país que se convirtió en el primero del mundo en perseguir a los clientes en 1998. Me ha llamado mucho la atención la historia de Pedro, que es el único hombre, ¿no?, que aparece en este libro, que es un consumidor de prostitución, y empieza a ir a clubs, y al final, bueno, tiene una historia bonita. Recomiendo a nuestros oyentes que se la lean, pero quizá no crees, Samantha, que el tema de la prostitución se debería abordar desde el punto de vista del cliente, como decía Manuela Carmena, de preguntarse por qué los hombres recurren a la prostitución, porque siempre pues hablan prostitutas, hablan colectivos que las defienden, hablan colectivos que quieren prohibir la prostitución, pero ¿y los clientes? Lo que pasa es que los clientes... Quizá deberías escribir otro libro, ¿no? Sí, con claro, testimonios de además, los clientes. Es que no, el mundo de la prostitución, en realidad, a mí lo que me sorprendió es que hubieran tantas cosas tan desconocidas, siendo que somos periodistas y que la tenemos en los medios con asiduidad, ¿no? Desarticulaciones de redes de trata, etcétera, pues sí tienen espacio en los medios, ¿no? Sin embargo, cuando nos ponemos a investigar sobre prostitución voluntaria, libre, que mujeres hacen un cálculo del esfuerzo, que es un trabajo duro, y el beneficio que reporta la prostitución, y decían: oye, pues me quedo aquí, no me parece tan malo como pensaba en un principio, pues eso, vas investigando y vas descubriendo cosas que son sorprendentes, ¿no? Y es verdad que bueno, que está bien que las empecemos a preguntar, a debatir. ¿Por qué existen clientes?
Pues es que existen desde hace, no sé, las hetairas en la antigua Grecia eran mujeres muy bien consideradas y eran prostitutas y se las consideraba de un nivel altísimo y se les hacía participar en los debates públicos porque eran mujeres cultas, etcétera. Te quiero decir que es que la prostitución ha existido toda la vida. ¿Por qué los hombres quieren pagar por sexo? Pues no lo sé, pero ahí está. Ya, la verdad es que es un libro escrito en un lenguaje totalmente periodístico. Has mantenido una lejanía que se agradece, pero bueno, yo te voy a dar mi opinión. Yo me lo he leído entero y me he dado cuenta, haciendo balance, quitando quizá Monse, la primera historia, y la última, que es una escort de lujo que dice, pues es que yo estoy encantada, me gusta el sexo, elijo a los hombres con los que quiero acostarme y gano mucho dinero. Leyendo el resto de historias uno se da cuenta de que la mayoría de las mujeres no lo hacen por gusto, excepto en estos dos casos, y también sorprende que haya prostitutas a las que les guste el sexo con sus clientes, que disfruten, pero también hay momentos en los que lloran, ¿no? Y que bueno, pues es asfixiante en uno de los pisos que describes, que conviven unas cuantas mujeres que están un montón de horas sin ver la luz del día, tienen que estar disponibles por si llega un cliente a cualquier hora, compartir piso, no tienen lazos de amistad, no sé, es un poco una sensación agridulce, ¿no? de este mundo, pero sí te das cuenta de que son seres humanos y que son personas con un trabajo complicado. Yo sinceramente creo que el tema de los pisos, por ejemplo, hay que empezar a abordarlo con seriedad. El proxenetismo más descarado está en los pisos, mucho más que en los clubs. ¿Por qué? Porque los clubs están a la vista. Entonces el dueño de un club sabe perfectamente que si empieza a cobrar por un acto sexual, claro, se va directo al calabozo. Entonces buscan otras maneras de sacar dinero a través de un negocio que han montado, lógicamente. Pero en los pisos, que además, si no tienes una orden judicial, la policía no puede entrar porque es un espacio privado, es descaradísimo el proxenetismo. Y hay que empezar a decir una cosa, muchísimos proxenetas en este país son mujeres. Son antiguas prostitutas que dejan el oficio y se ponen como madames. Y la figura de la madame la hemos oído toda la vida y tiene hasta un halo romántico. A veces hemos oído hablar de madames como casi de esta madre, ¿no? de las chicas. Ojo, porque una madame se está llevando el 50%, incluso a veces más, del servicio sexual de una prostituta. Esto es un delito. Entonces vamos a empezar a hablarlo. Y además me parece muy interesante que muchos proxenetas sean mujeres, sí, porque de repente se nos rompen los esquemas. Ya no es una sumisión de la mujer al hombre. No, es que estamos hablando de otras cosas. Ya no es solamente una cuestión de género. Estamos hablando de una cuestión de explotación laboral en el que interviene el sexo. En fin, que hay mucho por tratar aquí, ¿eh? Según la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen obligadas. Tú has incluido en el libro el testimonio de una joven nigeriana que hace ese terrible viaje desde Nigeria hasta nuestro país, de cómo llega y cómo se ve obligada a ejercer la prostitución. Lo decías antes, ¿no?, que muchas veces la gente confunde lo que es la prostitución voluntaria, aunque te lleve a ello pues las necesidades económicas, y la trata de personas. Claro, es que no tienen nada que ver. Y esto es un punto fundamental, porque es necesario diferenciar lo que es la trata de la prostitución voluntaria para garantizar los derechos de todas las mujeres. ¿Por qué? Porque una víctima de trata lo que hay que hacer es salvarla. Lógicamente, tienen que intervenir las fuerzas policiales, las leyes necesarias, y hay que ser implacable con la trata. Pero a la prostituta voluntaria, que desea seguir ejerciendo su oficio, que es el de la prostitución, hay que garantizarle sus derechos. Y los tratamientos de estas dos realidades tienen que ser muy distintos. Yo pongo un ejemplo. Cuando oímos, que ahora ya hace tiempo que no he visto otro caso así, pero no hace tantos años, estaban desarticulando talleres clandestinos textiles en Badalona con inmigrantes esclavizados dentro. ¿A alguien se le ocurre pedir la abolición de la industria textil? ¿Por esto? No. ¿Por qué? Porque diferenciamos claramente de lo que es una actividad lícita, legítima y regulada, de lo que es un trato de explotación y esclavitud clandestino y muchas cosas más. Pues con esto creo que es conveniente hacer esa separación. Empecemos a diferenciar entre lo que es la trata, que es deleznable, detestable, hay que erradicarla, hay que luchar con todas nuestras fuerzas para que ninguna mujer sea obligada a prostituirse, y al mismo tiempo, en paralelo, es necesario defender a aquellas mujeres que sí se quieren prostituir, que a lo mejor lo quieren hacer por una motivación económica, etcétera, etcétera, y ¿por qué no?
es legítimo, ¿no? También yo soy periodista porque tengo que ganarme el sueldo, de alguna manera, ¿no? Cada uno nos dedicamos a la actividad que nos parece más conveniente. Que a una persona le pueda parecer que la prostitución es demasiado dura, dañina o inmoral, me parece muy respetable para esa persona. Pero no creo que sea aplicable para el conjunto de las mujeres. Al contrario, creo que muchas prostitutas que ejercen libremente reclaman la normalización. Reclaman que ellas puedan tranquilamente llevar una vida normal sin tener que mentir acerca de su profesión para no sentirse juzgadas, cuestionadas, etcétera, como se ha ido haciendo a lo largo de los últimos siglos. ¿Y es verdad que te planteaste prostituirte para hacer este reportaje o para vivir en primera persona, como has hecho con muchos otros temas a lo largo de tu carrera profesional? Claro, esto es muy interesante porque esto a todo el mundo le impacta mucho. Yo hago la pregunta, ¿por qué nos impacta tanto? ¿Por qué es tan importante si yo me llego a prostituir o no? Claro que me lo planteé, porque yo me lo planteo en muchos de los reportajes que hago. Sería ilógico que no me pasara por la cabeza prostituirme y probar qué es esto. Pero inmediatamente mi respuesta en décimas de segundo es no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿A qué responde esto si yo he indagado en este mundo? Sé que hay mujeres que lo están llevando perfectamente, he visto a los clientes y tampoco me parecen tan extraordinarios ni anormales. Entonces, ¿por qué respondo directamente que no? Es por el estigma, es porque yo he sido educada y no significa que mis padres me hayan metido eso en la cabeza, pero socialmente siempre la imagen que recibimos de la prostitución es como una actividad dañina, como poco. Cuando no inmoral, ¿no? Pero degradante, ¿no? Para el ser humano. Bueno, así se nos vende. Esa es la etiqueta. Claro, así se nos vende. Entonces tú consideras que tiene que ser el último recurso prostituirte. ¿Y por qué? ¿Qué hay de malo en ofrecer sexo a cambio de dinero a un señor desconocido? ¿Por qué esto es moral o inmoral? La moral es variable, además, ¿no? O sea, hace 50 años el divorcio era inmoral. Ahora lo inmoral es estar casado con un señor al que no quieres, ¿no? Fíjate cómo cambia la moral. Entonces ¿cómo voy a plantear que esto es moral o inmoral cuando sé que con el tiempo varía? Claro. Y además no lo descartas. En alguna entrevista has dicho que si algún día te ves en la necesidad o te va mal, sabes, con los conocimientos que has adquirido haciendo este reportaje del mundo de la prostitución, que podrías hacerlo. Claro, pero es que además, fíjate, es muy interesante. Dolores Juliano, que es antropóloga y ha estudiado estos temas en profundidad, destaca una cosa muy interesante de la prostitución. Dice que es la única actividad, el único oficio al que nunca se le considera como una estrategia de supervivencia temporal. Es curioso, ¿no? Yo tengo amigos que son periodistas y que no han encontrado trabajo en los últimos años por la crisis y han acabado haciendo de temporeros durante unos meses. Claro. Y todos pensamos, bueno, es algo que hace temporalmente y cuando vayan mejor las cosas, pues cambiará. Y sin embargo, la prostitución nunca la consideramos así. Nos parece que eso es caer en un pozo sin fondo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? Es el estigma. No es nada más que el estigma. Ahí está el kit de la cuestión. Dejamos ahí el debate. También has asegurado que para ejercer la prostitución te tiene que gustar el sexo, porque en algunas de las historias que describes de uno de los pisos en los que estuviste, las chicas cuando llegaba un señor determinado pues se lo rifaban, ¿no? Porque realmente disfrutaban del sexo con él. Pues es que otra de las cosas curiosas que te encuentras cuando visitas pisos y a veces también algún club es que los hombres no son esos seres depravados que nos enseñan en las películas con un aspecto sucio, ¿no? No. La mayoría de los hombres no son así. La campana de Gauss de los clientes de la prostitución son hombres de 35 a 50 años casados. La mayoría de señores casados de esas edades son gente normal y corriente. Podría ser mi cuñado, podría ser el verdulero, podría ser el repartidor de periódicos, podría ser cualquiera, ¿no? Entonces son gente, fíjate, el 30% de los hombres en España, según una encuesta del Ministerio de Sanidad, admiten haber acudido a servicios de prostitución al menos una vez. El 30% de los españoles. O sea, 3 de cada 10 hombres en España son unos depravados. Es improbable. Claro, es improbable. Claro. Vamos, necesitamos la opinión de un hombre. Te presento a nuestro compañero, profesor de periodismo y colaborador habitual de este programa, Ramón Miravillas, que está ahí contigo, lo tienes al lado. Ramón, ¿alguna pregunta, tu opinión? Varias constataciones. Una, hay que saludar este libro, porque a veces para entender las cosas hay que vivirlas. Contradice no pocos de las certidumbres que yo tenía y que, bueno, algunas sigo teniendo. En cualquier caso, esta señora se ha levantado de la silla,
ha pisado un terreno que en algunos casos es un campo de minas y ha tenido la fuente sin intermediarios. Hay otro tipo, y haré un poco de demagogia, de periodismo prostituido, que no se levanta de la silla, que se dedica a repetir verdades absolutas transmitidas desde los altos despachos y que le cuadra muy bien esa visión degradada de la prostitución. Legalizar o no, la pregunta para mí es si hay prostitutas libres, y en este caso yo lamento discrepar de la autora, que quizá pueda tener algún síndrome de Estocolmo todavía con el libro y de la cual cabría esperar un nuevo libro sobre cómo son los dueños de este lobby empresarial que mueve tantos millones de euros, cómo es el dueño de un bar de carretera con neones, ¿no? ¿Es posible un mundo viable sin prostitución? Me temo que no. ¿Penalizar al cliente lleva a alguna parte? Tampoco, a mayor clandestinidad y a menor control médico. El abolicionismo, ¿a dónde lleva? En el fondo, pues es demasiado lineal porque no tiene en cuenta la complejidad del problema, las chicas sin papeles, etcétera. Entonces, ¿con qué modelo se queda uno? Pues la verdad es que yo estoy como tantos gobiernos que no lo sé, pero que mucho me temo, si no me convence alguien, que las relaciones sexuales no son mercancía. Y los cuerpos tampoco lo son, a pesar de esa visión que en algún momento me parece demasiado idílica del libro y que quizá nos llevaría muy lejos, pero en cualquier caso es un principio de aproximación excelente. ¿Por qué rechazamos tanto la esclavitud y no rechazamos tanto la prostitución? ¿Por qué en un contexto de emancipación de la mujer hay precariedad y hay explotación? ¿Qué cara quieres que miremos, una u otra? Claro, es que es complicado y de hecho hay modelos, ¿no?, en Europa que han hecho una y otra cosa y la prostitución sigue existiendo en todos los países. Sí aparece Ramón en el libro, no el dueño, pero sí el encargado de uno de estos clubs de carretera, ¿verdad, Samantha? Sí, claro. Y es una persona absolutamente normal, casado, con una vida... Bueno, estigmatizada también. Estigmatizada por trabajar, claro. Mientras hablabais he procurado buscar la respuesta a una pregunta que flotaba, y era qué buscaban los hombres, porque habéis hablado los hombres en este tipo de actividad. Lo que he encontrado, lo siento, pero es muy intelectualizado, son palabras, ¿eh? Placer, diversión, relax, afecto, tetas grandes, amistad, sexo rápido y sin compromiso y sexo de calidad. Y hay una cosa muy interesante que hacen las prostitutas. Son profesionales de hacerte sentir bien, lógicamente. El cliente, si lo quieren fidelizar, pues el cliente tiene que ser feliz en ese espacio. Entonces, claro, los hombres lo que hacen es, no solo buscan sexo, que por supuesto, sino que además saben que les van a adorar en esa hora. Entonces, lo que pagas es eso, ¿no? Es que alguien te diga qué guapo estás, cómo me gustas. Alguien que te mienta, entonces, ¿no? Sí, y ellos lo saben, ¿eh? Es un juego, hay mucho teatro en el mundo de la prostitución y hay muchísima mentira y los dos son conscientes, tanto la prostituta como el cliente. Solo que sigue siendo agradable. Yo digo, hombre, yo ya sé el día que me he levantado mal, con ojeras y me duele la cabeza y no estoy en mi mejor momento. Pero si alguien ese día me dice qué guapa estás, oye, pues es agradable, ¿no? Pues esto es parecido. Y ellas son grandes actrices y saben que buena parte de su trabajo reside en eso, en hacer sentir al cliente como el mejor. 252.000 seguidores tienes en las redes sociales, en Twitter. ¿Cómo te llevas con ellas, Samantha? Porque supongo que has suscitado muchos comentarios. Sí. Este nuevo... Con casi todos bien. Nuevo libro, con casi todos bien. No, pero es muy interesante. Yo entro a debatir en Twitter con la gente porque creo que es necesario. Yo entiendo que esto a mucha gente le incomoda, le violenta, recibo respuestas bastante agresivas en algunos momentos y lo comprendo. Pero creo que es necesario, es una ruptura, es necesaria esa violencia que está ocurriendo ahora para luego llegar a la calma. Ninguna lucha ha sido fácil y en esto hay que continuar. Pero es muy interesante cómo hay una nueva generación de prostitutas, chavalas jóvenes de 24, 25 años, un fenómeno muy reciente que viene de 2 años para acá, ¿no? Y lo hablo con las chicas del libro y con otras, y no recordamos algo anterior a esto, mujeres que entran ahora en la prostitución y que ya no se esconden, porque ven la desventaja de llevar una doble vida, el estrés, la mentira, etcétera. Entonces ellas ya dicen, no, yo soy puta, además se empoderan de la palabra puta, por todo el estigma que arrastra esa palabra y la quieren reconstruir.
reconstruir su significado, y estas chicas ya dicen, no, yo me he hecho puta y se lo he dicho a todos mis amigos lo aceptan perfectamente y ya está, y voy a vivir una vida normalizada. Sí, y entre ser cajera de un supermercado 10 horas y cobrar 800 euros, pues trabajo en la prostitución. Eso es. Y cobro 5 veces más. Y no cobro, bueno, y si no pago IVA. Y no pago impuestos. ¿Cuál sería el valor añadido del sexo? El valor añadido ¿Cuál sería el valor añadido del sexo? Hombre, habrá varios, ¿no? Depende de lo que tú aportes a la relación que no sexual. Existe. Claro, pero sería el 21%, seguro, vamos. Pero fíjate, Ramón, como sí existen prostitutas libres, ¿no? Mira, solamente un dato, el INE. Vamos a coger los datos del INE, que son los más fiables que tenemos. Dice que el 6% de las prostitutas en España son independientes. Eso significa que trabajan ellas por libre en sus casas. Ya está. Sin el 6% reglas, al menos. Sin reglas. No. Cuando vas a una oficina sabes que encontrarás. No te equivocas esta en eso. Gente Ramón. puede encontrar maltratadores. Lo cual no, ni mucho menos. Lo cual no quiere decir, Samantha, lo cual no quiere decir que sean libres, porque yo puedo, tú lo decías, ¿no? Irme a recoger fresa a Huelva, pero claro, bueno, pero es que ella también podría ir a claro, me hace tremendo. Eso no quiere decir que porque se ejerzan la prostitución estén contentas con ese trabajo. Bueno, pero igual yo soy periodista y a lo mejor no estoy contenta con mi trabajo. Pero eso no es una particularidad de la prostitución, es una particularidad de muchos trabajos. Por eso no digo. Es nada específico de la prostitución. Y no decimos que una periodista no es libre si no le gusta su trabajo. ¿Por qué lo decimos eso con una prostituta? Es que se mezclan ahí cosas que no son exactamente solo de las que hablamos, ¿no? Hay contenidos detrás. Pero obviamente si una prostituta ejerce independiente en su piso, es lo que en otros trabajos llamamos libre, ¿no? Entonces, obviamente un 7%, según el INE, son prostitutas libres. Y ahora vayámonos a todos los clubs. Otro dato. El INE dice que hay 600.000 prostitutas en España. ¿Hay 600.000 esclavas en España? Es improbable. Otro de los mitos... Extrapolando así los datos, claro. Claro, es que sería un escándalo de proporciones bíblicas. 600.000 esclavas en España. 600.000 clientes que mucha gente dice que son violadores. Tenemos 600.000... Es improbable. Yo no quiero decir que es imposible, claro, pero es muy poco probable, ¿no? La realidad es que hay muchos mitos asociados a la prostitución porque desde la ficción se nos han relatado, en los medios de comunicación la trata sí tiene un espacio, sobre todo en la desarticulación de redes, sin embargo la prostitución voluntaria en sí no tiene tanto espacio. Y ojo que también creo que no tiene tanto espacio porque muchas de las prostitutas no quieren dar la cara por el miedo al estigma, el miedo a las consecuencias. Y porque llevan esa doble vida y muchos de sus familiares no lo saben. Bueno, un libro valiente. Samantha Villar, muchísimas gracias. Nadie avisa a una puta, los libros del CAO, ahí lo has decidido publicar. Ilustraciones, por cierto, de Carla Berrocal, muy buenas. Le das la enhorabuena. Me alegro de que lo destaques. De nuestra parte, sí, porque están muy bien. Y te deseamos lo mejor. Proyectos, ¿cuándo te veremos? Pues después en televisión, de verano. Después de verano, ¿no? Estás trabajando. Volvemos con Conexión Samantha, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros. Hacemos una breve pausa y no te vayas si quieres porque va a hacer Ramón Miravillas un satiricón y te